Actualmente, todos los tutores o propietarios que decíamos, o incluso familiares de todos los animalitos, incluso los productores, investigadores y hasta nuestros propios estudiantes son más exigentes con la calidad de los servicios médicos veterinarios. Es por eso que tenemos que asegurar que esa calidad de la enseñanza y aprendizaje pueda ser pasada a todos nuestros estudiantes para que puedan realizar una buena trabajo profesional en su vida cotidiana. ¿Por qué? Porque constantemente van a necesitar los conocimientos y las habilidades que aprendieron durante toda la licenciatura para que puedan dar esos servicios de excelencia y así poder cubrir las necesidades de todas estas pequeñas exigencias que tiene la sociedad hacia ellos. Entonces, en la práctica de la medicina veterinaria, pues formar un médico veterinario implica que desarrolle justamente esas habilidades y destrezas. No nada más la parte de los conocimientos, que es el pilar importante de su formación, sino también que esas habilidades y destrezas puedan aplicarlas para resolver casos clínicos, que es para lo que muchas veces la medicina veterinaria es el sustento, ¿no? Es la solución de esos casos clínicos para poder ayudar a esa bienestar animal. Entonces, en medicina veterinaria tienen que realizar nuestros estudiantes una perfecta metodología diagnóstica, que sepan realmente cómo deben entender o tratar a un paciente desde el primer día que llega a la consulta. Por eso, un excelente examen físico que realicen, una pequeña condición o revisión de su ambiente, saber qué tan alerta o responsivo está el paciente que les llega, o de plano recurrir a lo mejor a algunos manejos para poder tranquilizarlo, que no sea demasiado manipulable, es lo que realmente necesitamos para que ellos puedan llegar a una práctica clínica mucho más certera y más específica, más convincente para poder llegar a un diagnóstico. Por lo tanto, si partimos del examen físico general, que debe de ser muy bien realizado desde la punta de la cabeza hasta la punta de la cola, en todo tipo de especies animales, además, plantear una serie de diagnósticos diferenciales, que es lo que va a ser relacionado al conocimiento que ellos ya tengan. También enseñarles que tienen herramientas diagnósticas que les pueden ayudar para que puedan llegar a su diagnóstico más certero. Una de esas herramientas diagnósticas es justamente el uso de la patología clínica veterinaria, que es todas las pruebas de laboratorio que se puedan realizar para llegar a un diagnóstico. Lo importante es saber interpretarlas, saber qué prueba necesito, saber los resultados que me están arrojando respecto al paciente que estoy teniendo. Esta imagen la tengo desde hace muchísimos años y me he dado cuenta que no cambia. A pesar de que pasa el tiempo, esa relación del clínico con el patólogo clínico, con la gente que hace en el laboratorio, sigue expresándose de una manera más cercana. Incluso, anteriormente, hace muchos años cuando sale esta imagen, todo se ponía en la parte del problema médico y entonces el médico era el que resolvía muchos de los problemas. Había muy pocos laboratorios clínicos veterinarios. En la actualidad, esta parte se ha centrado más en los laboratorios. En la actualidad existen aproximadamente 30 laboratorios clínicos veterinarios distribuidos en la República Mexicana. Hemos tenido patólogos clínicos veterinarios formados en la Facultad de Medicina Veterinaria que incluso pueden llegar a ser extranjeros y pueden llegar a ser foráneos de entonces ya tenemos cada vez más laboratorios clínicos veterinarios. Aún no es suficiente. Aún todavía los médicos nos toca seguir interpretando las pruebas de laboratorio si es que no tenemos esta herramienta a la mano. Es por eso que, el uso del laboratorio clínico va a ayudar para evidenciar, diagnosticar y monitorear una enfermedad. ¿De qué manera lo podemos lograr? De la manera que sepamos interpretar esos resultados de las diferentes pruebas de laboratorio. Por eso es una parte muy importante que la tenemos que saber realizar, porque si no, no serviría de nada tener esa herramienta a la mano y no aprovecharla al 100%. Entonces, la patología clínica veterinaria es de suma importancia, principalmente porque puede llegar a verificar el estado de salud de un paciente, darle seguimiento a un paciente que haya diagnosticado con una enfermedad, saber si el tratamiento está siendo idóneo o puedo cambiarlo, o simple y sencillamente porque es un paciente de riesgo que se va a someter a una cirugía o a algún transporte y es relevante hacer un estudio
clínico integral previo. Para eso nos ayuda mucho el uso del laboratorio. Por lo tanto, un patólogo clínico veterinario es aquel que va a tener que revisar de aquellos animalitos, sus células y lípidos corporales, va a proveer información importante para el diagnóstico, va a desarrollar nuevas técnicas, ¿sí? También va a ayudar a interpretar esas pruebas especializadas cuando ya es una situación mucho más elevada para realizar, por ejemplo. Va a ayudar a determinar cuáles serían las pruebas más precisas para el problema que se está presentando al médico. Así también como va a ser el responsable de la información que está generando, y sobre todo es que tiene que compartir sus conocimientos para que todos los demás aprendan. ¿Cómo lo realizamos? Justamente apoyándonos de la docencia, ¿sí? Es muy importante tomar en cuenta que la enseñanza en patología clínica veterinaria, pero incluso hasta la enseñanza en medicina veterinaria, se ha ayudado de algunas herramientas de acreditación y certificación para garantizar la calidad de todos esos estudios, de sus programas, de sus profesores, de la infraestructura, del equipo, todo con tal de que los estudiantes puedan en su práctica profesional salir lo más preparados posibles. Por lo tanto, el laboratorio clínico veterinario, bueno, pues es algo que también ha ido evolucionando constantemente. Cada vez más se hace uso de él, cada vez salen pruebas nuevas para poder llegar a un diagnóstico más preciso, cada vez salen pruebas más rápidas para que el diagnóstico me dé más rápido, cada vez hay más patólogos clínicos especializados para poder interpretar y ayudar al diagnóstico de esto, a la realización de esto. Hay incluso equipos sofisticados que ya los podemos tener en clínicas veterinarias, que ya tanto se utiliza el laboratorio que muchos hospitales ya tienen la visión de tener su propio laboratorio de instalaciones para hacer el uso más rápido de esta información, porque sabemos que la información que se arroja en las pruebas de laboratorio son muy importantes en los lugares. ¿Ustedes ya se hicieron pruebas de laboratorio para el hormonal? No, ¿verdad? Deberían. Las pruebas de laboratorio es una información que nos ayuda mucho para prevenir. Es mucho más económico prevenir ciertas enfermedades que curarlas. Por eso, ahora, si sabemos que 8 de cada 10 gatos pueden llegar a desarrollar insuficiencia renal crónica, entonces realizar pruebas de laboratorio en una edad temprana pueden ayudarnos a prever esta condición, o que el tutor o el propietario sepan realmente que tienen que cuidar la conducta, la alimentación y todo lo demás relacionado a ese gato, porque puede ser muy probable que lo tenga. El laboratorio incluso ya nada más se utiliza para animales de compañía. Anteriormente eran mucho más las muestras de perros y gatos. En la actualidad, los animales no convencionales, los que consideramos de fauna silvestre, también cada vez son más concurridos como mascotas o como miembros incluso de la propia familia, ¿sí? Entonces es un reto también para el laboratorio poder darle las pruebas necesarias y específicas que puedan ayudar a ese tipo de ejemplares. Y bueno, no nos vayamos a la producción animal, como les estaba diciendo, cada vez es más la exigencia de que los animales que están en producción tengan una calidad de bienestar animal en mucho mejores condiciones. Y es por eso que también constantemente se deben realizar pruebas de laboratorio para asegurar que realmente lo están, ¿sí? Hemos estudiado en el departamento de patología incluso muestras de laboratorio de delfines que se encuentran en los distintos delfinarios de la República Mexicana, justamente para asegurar que revisar el estado de salud y emocional que pueden llegar a tener esos estados en las diferentes reacciones, por ejemplo, del cortisol, que es el mediador del estrés. Entonces, todo eso ha evolucionado constantemente en el laboratorio. Así que necesitamos reforzar todas aquellas herramientas que tengamos para que esta enseñanza-aprendizaje a los estudiantes y a nuestros profesionistas sea de vital importancia para el uso del laboratorio clínico. Por eso teníamos el gran reto de poder garantizar que nuestros estudiantes o profesionistas de medicina veterinaria pudieran adquirir las habilidades necesarias para interpretar los resultados de las diferentes pruebas de laboratorio. Por lo tanto, necesitamos un preámbulo antes de pasar hacia la resolución de los casos clínicos.
la mejor manera, o la manera más amable, o la manera más elegante, o la manera más beneficiosa de poder estudiar medicina, el tipo de medicina que quieran, es con casos clínicos, con la resolución de casos clínicos. Entre más aprendamos con casos reales que ocurrieron, que están pasando, y que los tenemos para que podamos aprender, es como mejor desarrollaremos esas habilidades. Para eso necesitamos algunas características importantes a considerar para esto. Primero, si necesitamos, por ejemplo, hablar de la resolución de casos clínicos de ciertas enfermedades, pues probablemente ya en ciertos semestres, séptimo, octavo, noveno, después de 10 años que deseo, después de 8 años, después de 20 años, a lo mejor no me acuerdo de muchas cosas, ¿sí? Es por eso que se implementó realizar un pequeño resumen de unos tópicos más importantes o más comunes de enfermedades, pero que tuvieran como un tipo de introducción para que recordaran lo más común que podía pasar de acuerdo a la patofisiología y de acuerdo a lo que está ocurriendo, que está manifestando la enfermedad. Y hablando de la manifestación de la enfermedad, no podía faltar en esa breve introducción los tipos de signos clínicos que podríamos llegar a encontrar en esos pacientes que estén desarrollando esa enfermedad. Por lo tanto, necesitábamos algo que pudiera tocar estos grupos para que aún así ya pudiéramos tener un antecedente y ahora sí poder enfrentarnos a las diferentes pruebas de laboratorio. Entonces, una vez que yo me acuerdo, me refresco o vuelvo a revisar algún tema clínico en particular, sabiendo cómo se comporta esa enfermedad, sabiendo qué tipo de signos clínicos pueden manifestar las diferentes especies animales de acuerdo a esta enfermedad, entonces ahora sí debo de saber qué tipo de pruebas de laboratorio me pueden ayudar para diagnosticar. Y como la enseñanza-aprendizaje de la medicina veterinaria utilizamos mucho la resolución de casos clínicos, pues entonces el formato de las alteraciones de laboratorio es como si fuera un servicio común que ofrecen los laboratorios clínicos veterinarios cotidianamente. Es decir, mandamos nuestra muestra de sangre y ellos nos emiten las constancias de resultados. El resultado del hemograma, el resultado de la bioquímica sanguínea y el resultado del análisis. Puede que a lo mejor para la enfermedad en particular necesita una prueba específica, el resultado de la prueba específica. Puede que a lo mejor para un tipo de enfermedad o de complicación necesita otro tipo de prueba más particular, entonces el resultado de la prueba particular. Entonces toda esta agrupación nos ayuda a que si ya tengo el antecedente de la enfermedad, si ya tengo los signos clínicos, se puede llegar a manifestar el paciente. Y entonces me enseñan una serie de resultados de pruebas de laboratorio que me están orientando a que yo pueda interpretar y saber cómo se relaciona con el antecedente de la introducción. Es como voy a aprender a relacionar que esas alteraciones que estoy viendo en los resultados es por la causa que se está explicando en la parte introductoria. No sé si quedó claro. ¿Sí me expliqué bien? ¿Sí? Ok. Esa es la parte que necesitábamos saber. Pero además, a lo mejor el laboratorio se queda un poco corto y necesita algunas pruebas específicas. Entonces, también como complemento, es importante, aparte de las pruebas de laboratorio clínico, saber qué pruebas son complementarias o qué pruebas son las más específicas que tendrías ya que pedir si es que en los resultados del laboratorio encuentras ciertas alteraciones. Para poder lograr esto necesitamos primero pues saber cómo lo puedes hacer, porque en la actualidad trabajar solos ya no es tan práctico. Últimamente las empresas muy reconocidas contratan gente que sí puede tener mucho conocimiento y sabiduría, pero necesitan saber trabajar en equipo. Ahora lo que se encuentra, lo que se necesita en empresas muy importantes son los que les llaman los equipos de alto rendimiento, que son aquellos equipos donde se integran personas que son muy buenas para muchas cosas o muy buenas para algo en particular y que esto fortalezca todo el equipo. Es por eso que nosotros, sabiendo eso y teniendo la conciencia de que realmente es como mejor se logran las cosas, pues entonces decidimos con un grupo de patólogos clínicos realizar toda esta idea y aterrizarla en un libro. En un libro
donde se viera el tema, es decir, lo que les había comentado, la fisiopatología de la enfermedad, las alteraciones que podías llegar a encontrar en el laboratorio relacionados a la fisiopatología que estaba ocurriendo y obviamente todo con sus referencias bibliográficas. Que un libro que nos permitiera que el objetivo sea conocer la fisiopatología y las alteraciones de las diferentes pruebas de laboratorio resolviendo casos clínicos. Que tuviera actividades donde la parte sustanciosa sea interpretar cada una de las diferentes pruebas de laboratorio de ese caso clínico. Yo lo practique, que yo lo sepa, que yo lo haga, que mi manita lo ponga, como si el laboratorio nos hubiera dado resultados sin ninguna interpretación, como ocurre en medicina humana. Ustedes cuando se van a hacer un estudio al laboratorio, el laboratorio solo emite lo que les encontró. No dice ningún comentario, a menos que les diga esto platícalo con tu médico, o esto puede ser asociado a esto, si necesita otra prueba, o esto hay que repetirlo. Pero generalmente no sabemos las causas de las alteraciones. En este caso, así vamos a recibir las diferentes pruebas de laboratorio, solamente en el formato donde nosotros practiquemos esa interpretación y podamos escribir lo que se está revisando, manifestando en esas diferentes pruebas. Entonces, el caso clínico, cada uno de estos va a tener los datos del paciente, los estudios de laboratorio que se realizaron, y entonces ahí podemos saber realmente las alteraciones que se manifiestan y la interpretación adecuada de esas alteraciones. Después, para poder hacer un aterrizaje un poquito más certero de la información, hacemos una pequeña evaluación de 5 preguntas de la parte teórica, para recordar que en ciertas enfermedades o en ciertos temas, esto no se te debe olvidar. Para que tú puedas poner como diagnóstico diferencial esta enfermedad o esta alteración, estas cosas no deben de faltar en tu caso, o en tu paciente, o en tus resultados del laboratorio. Por eso se hace una pequeña evaluación de estos casos al final. Y bueno, como siempre queda la incertidumbre si lo hice bien o no lo hice bien, o realmente voy bien o no voy bien, o me regreso o lo vuelvo a hacer o vuelvo a empezar todo. Al final de la hora tenemos la retroalimentación, donde ahí podemos encontrar las respuestas correctas de las evaluaciones previas, así como las interpretaciones correctas de cada una de las diferentes pruebas de laboratorio de cada uno de los casos clínicos, para que ustedes puedan saber en qué pueden mejorar, que ya les va muy bien, que hay que repetir, o que necesito revisar ya en mis apuntes, libros, temas, pláticas, videos de patología clínica renal. Y bueno, obviamente esto no lo podría lograr si no contaba con gente que fuera capacitada, especializada, que le gustara la docencia, que se preocupara por la enseñanza-aprendizaje, que diera servicios de calidad, que realmente fuera un producto donde todos estamos involucrados de la mejor manera y con el mejor conocimiento. Es por eso que trabajamos todo este libro con la ayuda del doctor Mauricio Morales, de la doctora Guadalupe Ramírez y de la doctora Elisa Morales, todos ellos patólogos clínicos veterinarios, y me gustaría que se presentaran. Buenas tardes. Pues es todo un gusto participar con la doctora Liliana Rivera con este compendio, cuando ella comentó que había que desarrollar algo para que los alumnos integraran más sus conocimientos, pues entonces en ese momento dijimos, pues está muy interesante, vamos a participar con ella, y realmente sí está motivada en cuanto a la situación de que los alumnos tengan más conocimientos y estén más, sus conocimientos estén más apropiados en el desarrollo de sus casos clínicos. Bueno, mi nombre es Guadalupe Ramírez Díaz, yo soy miembro del Departamento de Patología y pues es un gusto haber participado con ellos. Gracias. Gracias, doctora. ¿Doctor? Gracias, buenas tardes. Yo soy el doctor Mauricio Morales. De igual forma, agradecerle a la doctora Liliana, a la doctora Lupita, a la doctora Elisa por pues, el trabajo conjunto, ¿no? Es un convenio que se hizo con gran facilidad porque pues,
Yo tengo experiencia en la docencia, en este momento estoy justo combinando la docencia con la práctica privada y pues espero que les sirva para los estudiantes, para pues los colegas médicos veterinarios que quieran refrescar un poco la parte de conocimiento en el área de patología clínica. Yo creo que es un libro que les da bastante buena oportunidad de hacerlo. Gracias. Muchas gracias. Y la doctora Elisa Morales, que también es patóloga clínica, tiene maestría en medicina veterinaria en el área de patología clínica, pues ella actualmente trabaja en Querétaro en un laboratorio clínico veterinario. Como les digo, cada vez hay más laboratorios clínicos veterinarios por las necesidades y exigencias de todas aquellas personas que quieren calidad de los servicios médicos veterinarios, ¿no? Entonces el uso del laboratorio realmente logra esto. Entonces, ya después de este preámbulo, bueno, pues ya el libro, ¿qué vamos a leer del libro? ¿Qué hay? ¿Ok? Entonces, el libro como tal está diseñado o está separado con 25 capítulos que son de los temas seleccionados de diferentes especies en enfermedades más comunes o temas más comunes de la práctica clínica cotidiana, tanto en animales de producción como en animales de compañía o animales no convencionales. Porque la enseñanza de la medicina veterinaria es para muchas especies, ¿sí? Entonces, tenemos las 25 temas que se fueron desarrollando de cada uno de los grupos que les había mencionado. Y también vamos a encontrar, como les había comentado, una breve introducción de la enfermedad o la patología o el tema. Tenemos una breve introducción para recordar qué era eso, qué afectaba, cómo lo afectaba, de qué manera lo afectaba y por qué consideramos a un animal enfermo si tiene todo esto. ¿Sí? Una vez que lo leemos como una breve introducción, entonces, ahora sí, el objetivo realmente es que aprendamos de fisiopatología, pero sobre todo que cuando tengamos resultados del laboratorio o del caso clínico, podemos interpretarlo y relacionarlo justamente de la enfermedad que estamos hablando. Por lo tanto, la actividad es desarrollar la interpretación de las diferentes pruebas de laboratorio como si estuviéramos otra vez en sexto semestre de la licenciatura. Tienes el formato del hemograma, la bioquímica y el análisis, interpreta. Entonces, tenemos los diferentes casos clínicos donde la información va a ser generalmente lo más común apegado a la realidad. ¿Cuál es esa realidad? De que muchos médicos que se dedican a la clínica, obviamente por el constante trabajo que tienen y la atención que deben estar realizando, la información que nos envían es la más seleccionada o detallada. A veces se queda corta, pero lo que más nos importa es aquella que cause, o sea, el motivo real de la consulta. Entonces, tendremos la reseña, que es la descripción de nuestro paciente, que es la especie, la raza, género, la anamnesis, el examen físico general y los tratamientos. ¿Sí? Ya con eso tenemos los resultados de la prueba de laboratorio, que es el hemograma, con todas las alteraciones y los valores de referencia por especie, ¿sí? Y algunos otros hallazgos que pudimos llegar a haber encontrado. Que eso también es muy importante, porque luego no volteamos a ver. Y si no están interpretados o relacionados estos otros hallazgos en la interpretación, a veces se queda corta esa interpretación, porque ahí viene luego muchas veces la parte más relacionada a la enfermedad. Tenemos que aquí van a tener un espacio para que ustedes con su puño y letra puedan interpretar estas pruebas de laboratorio de acuerdo a las alteraciones que tienen. Las interpretan aquí de acuerdo a los resultados alterados y además también relacionando las alteraciones en la bioquímica sanguínea. La bioquímica sanguínea también viene con todos los valores de referencia de cada una de las especies que se seleccionaron y también tienen un espacio aquí importante para que puedan realizar la interpretación. Si hubo algunos hallazgos o se encontró algo muy relevante, también aquí está reportado o referido. Si a este paciente también se le hizo un estudio de análisis, entonces también vendrá su resultado. ¿Para qué? Para que podamos aquí poder interpretarlo, revisarlo y poder relacionar todas las alteraciones, ya sea con la
la reseña, con la anamnesis o incluso con las otras pruebas de laboratorio que ya también se realizaron. Una vez terminado el caso clínico, encontraremos la evaluación, como les había mencionado. 5 preguntas de opción múltiple que son los temas más relevantes o importantes que no se te deben de pasar si estás hablando de esta enfermedad o tema. Característico común, recordando que lo común pasa comúnmente, entonces los hallazgos más relacionados se nos puedan dirigir hacia ese diagnóstico presuntivo o incluso muchas veces definitivo. Y ahora sí, ya que terminamos de interpretar, ya que contestamos nuestras preguntas, y yo quiero saber cómo lo hice bien, lo hice mal, qué me faltó, tuve dudas en algo, entonces me paso a la última sección. En la última sesión, donde viene la resolución de los casos clínicos y las evaluaciones. Ahí, en cada uno de los casos, van a encontrar la interpretación adecuada de cada una de las pruebas que se realizaron, así como las respuestas correctas de la evaluación. Eso nos ayuda para retroalimentar realmente el conocimiento que tenemos, o incluso reforzar el que ya tenemos, o incluso si voltear a buscar alguna otra información ya de otro tipo de herramientas o consulta que necesitemos para poder quedar con nuestras clases, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo. Esperamos realmente que este libro les pueda ayudar para poder practicar toda esta resolución de casos clínicos, que se hagan realmente unos profesionistas que utilicen las herramientas en salud y bienestar de cada uno de nuestros pacientes, porque realmente es lo que necesitamos, es que necesitamos que todas aquellas herramientas diagnósticas útiles sean aprovechadas para poder beneficiar principalmente